presenta Familia Traversa para sus vinos finos, el vino de nuestro tiempo. La justicia imputó a 4 hombres por el copamiento de una mansión en Punta del Este. Deberán cumplir prisión preventiva mientras continúa la investigación. Los delincuentes habían copado la casa y huyeron con un arsenal de armas de colección que había en la vivienda. La policía de Tacuarembó detuvo a 7 personas tras varios allanamientos realizados en el marco de la investigación del homicidio de un joven de 19 años. Las actuaciones policiales permitieron la incautación de 3 armas y 150 gramos de pasta base. La Comisión de Ética del Partido Colorado entiende que el exministro de Ambiente, Adrián Peña, tuvo una conducta impropia y que hubo rasgo de por lo menos negligencia por la polémica sobre su título universitario. Se sugiere declarar censurables los hechos y realizarle un apercibimiento. La abogada que trató de primate al presidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay, William Rosa, declarará el martes ante el fiscal Fernando Romano. El funcionario público actuó de oficio para determinar si hubo un posible delito de odio y discriminación. Ucrania prometió la victoria contra Rusia y aseguró que prepara una nueva contraofensiva cuando se cumple el primer aniversario del conflicto bélico. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que Ucrania ha inspirado al mundo, ha unido al mundo, indicó el gobernante. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Vamos a ir rápidamente al desarrollo de los principales temas de esta jornada. Vamos a comenzar por Maldonado, donde en las últimas horas fueron imputadas 4 personas por lo que fue el robo y copamiento allí a la mansión ubicada en Punta del Este, donde, recordarán ustedes, lo informábamos a lo largo de esta semana, se fugaron con importante armamento que en principio se consideraba que era solamente armas de colección, pero se pudo comprobar que había fusiles, por ejemplo, en este stock de armas que había en esta vivienda, en esta mansión de Punta del Este. En las últimas horas fueron detenidos 4 fueron imputados, hay otras 3 personas que son intensamente buscadas por este asalto allí en el este del territorio nacional. Uno de los imputados se desempeñaba como guardia de seguridad allí en la mansión y se entiende que fue quien entregó precisamente este robo. Según el fiscal del caso, estas personas que están detenidas, imputadas y formalizadas por 180 días, mientras continúa la investigación, podrían enfrentar condenas entre 8 y 25 años de cárcel. Por el momento, la información que tenemos y que consta en la carpeta investigativa nos lleva a haber solicitado la formalización de estas 4 personas y la detención de otras 2. Otros aspectos forman parte de lo que vamos a profundizar de acá en adelante. Normalmente, cuando se da el paso hacia un delito tan grave, puede ser que ya cuenten con antecedentes, pero no necesariamente, y este es un típico ejemplo porque nosotros hemos reunido suficiente evidencia que nos permite sostener, por lo menos con el grado de exigencia que nos requiere esta etapa, la participación de estas 4 personas en los distintos grados que hemos solicitado la formalización, al punto que ninguna de las defensas planteó ningún reparo ni recurrió la formalización de la investigación. ¿Las penas a cuánto ascienden en el caso, digamos, de copamiento? Digamos, ¿cómo está penalizado el código? En el caso del copamiento va de 8 años de penitenciaría a 24. Eso es para el copamiento. La coparticipación de eso, o sea, como... Sí, tanto para los que fueron formalizados como autores como para el coautor se puede llegar a aplicar la misma pena. Después, cada situación puede tener sus particularidades, no necesariamente tienen por qué tener todos exactamente la misma pena. ¿Y el caso del encubrimiento del otro? El caso de encubrimiento puede tener un máximo de 10 años. Bueno, entre tanto, el jefe de policía del departamento de Maldonado informó que se recuperó todo lo hurtado en ese copamiento hacia la mansión de Punta del Este, incluso la totalidad de las armas que calificó como algunas de ellas con alto poder de fuego y las municiones. Los resultados que consideramos exitosos, una por
por lo rápido de la investigación, otra porque se logró recuperar un conjunto de armas de un gran poder de fuego y una cantidad de munición muy importante, de calibres militares, algunos de ellos. Y bueno, como eso tuvo un impacto en la opinión pública, obviamente, queríamos comunicarle a la población que hay un trabajo coordinado con la Fiscalía y la Policía, con el apoyo de jefaturas vecinas y de todo el esfuerzo de nuestros policías, se logró dar con los presuntos responsables, o algunos de ellos, de un hecho delictivo grave, y se recuperó la totalidad de lo sustraído en una finca acá en Punta del Este. El objetivo principal era recuperar ese armamento, ya que era una numerosa cantidad de munición de diversos calibres. Habían armas cortas, pistolas semiautomáticas, algunas muy modernas, habían fusiles de asalto, algún arma de origen chino, similar a fusiles de asalto rusos muy conocidos, algún subfusil de fabricación israelí, y bueno, y cada una de esas armas tenía munición. Todo eso fue enviado a Policía Científica para periciar el funcionamiento, las condiciones de uso, si están aptas para el fuego real, qué capacidad de fuego tienen, si son armas semiautomáticas, si tienen posibilidad de transformarse en armas automáticas. Vamos a otros temas. Fue asesinado un joven de 19 años en el departamento de Tacuarembó. El jefe de policía del departamento no descartó que el caso estuviera vinculado con el tema drogas. Este joven no tenía antecedentes. El Ministerio del Interior informó en estas últimas horas que tras allanamientos realizados se detuvieron a 5 hombres y a 2 mujeres por esta investigación. Jefe de policía de Tacuarembó, Líber de los Santos, acompañado al coordinador ejecutivo Roberto Pereira, brindaron una conferencia de prensa en la cual manifestaron que el hecho se encuentra bajo investigación. Sigue trabajando, no podemos adelantar nada todavía, no se descarta que pueda haber alguna vinculación con el tema de drogas y todo eso, pero actualmente el móvil desconocemos. Y actualmente nos encontramos trabajando en lo que es la primera parte de la investigación, ¿tá? Conjuntamente con personal de investigaciones y el área de policía científica. Actualmente hay pistas firmes del trabajo, pero todo está trabajando Fiscalía. La doctora Arrieta es la que tiene adelante el caso y está todo en trabajo con ella, ¿verdad? El subjefe de policía señaló que si bien la víctima no contaba con antecedentes penales, ya habría sido indagado en diversas oportunidades por la policía. Este muchacho de 19 años carecía de antecedentes penales, pero sí había sido en años anteriores indagado por varios hechos, ¿verdad? Tanto de hurto como tenencia de mercaderías, pero no carecía de antecedentes. Un policía de particular abatió a un delincuente que intentó rapiñarlo. Un adolescente, era de 17 años, que contaba con anotaciones. 2 hombres en moto circulaban este viernes por Camino Manuel Flores, en el barrio Paso de la Arena, cuando 2 delincuentes, también en moto, los interceptaron e intentaron robarles. Una de las víctimas del intento de rapiñar era un funcionario policial, quien no llevaba su uniforme, pero sí su arma de reglamento. Al ver a los asaltantes, repelió la agresión, hiriendo de muerte a uno de ellos, un adolescente de 17 años, con varias indagatorias por porte de arma de fuego y rapiña. Aparentemente se trata de una tentativa de rapiña, que 2 personas en una moto que interceptan a 2 personas que circulaban en sentido contrario en otra moto. Uno de ellos, funcionario policial. El adolescente había declarado días atrás porque fue visto portando un arma de fuego en la vía pública, pero quedó en libertad. Ahora la fiscal le tomará declaraciones al policía para determinar si se trata de un caso de legítima defensa.
El cómplice del fallecido huyó de la escena. En el lugar no se incautó ningún arma de fuego y la rapiña no llegó a concretarse. Nos vamos ahora al departamento de Cerro Largo, donde el cuerpo de un adolescente de 16 años fue hallado en la ruta número 18 próximo a la ciudad de Río Branco. Se presume, según los investigadores, que pudo haber sido atropellado por un vehículo que fugó. Tratan de ubicar al eventual responsable de un accidente fatal en la ruta que une Laguna Merín con Río Branco, a la altura del kilómetro 11500, banquina norte de aquella vía de tránsito. Fue ubicado el cuerpo sin vida de Rodrigo Alejandro Olivera, de 16 años, domiciliado en el barrio Raquel Pacheco de Río Branco. Fiscalía y policía están investigando el hecho bajo la presunción que el peatón haya sido embestido. El cuerpo de la víctima fue encontrado por un grupo de amigos, familiares, con el que compartió horas antes en el balneario de Cerro Largo. Una terrible situación se ha vivido en las últimas horas aquí en la capital del país, con la situación de una familia, un padre de familia que denunció que su hijo le incendió la casa, le tiró incluso un colchón encendido, un colchón prendido fuego, tras negarle 200 pesos para consumir drogas. Esta situación se dio a primera hora de esta jornada aquí en la capital del país. El joven, el hijo, que está en libertad, fue detenido pero recuperó la libertad. Teme esta persona, el padre de familia, por lo que es su vida, pese a que la Fiscalía dispuso medidas cautelares. Los bomberos llegaron a una casa ubicada en José Serrate Morelli, en el barrio La Unión, próximo a la medianoche de este jueves. Para entonces, las llamas ya habían tomado por completo la vivienda, por lo que los efectivos trabajaron para evitar la propagación a las casas linderas. Cuando finalmente lograron extinguir las llamas, las pérdidas en la vivienda afectada eran totales. En el lugar, la policía detuvo a un joven de 21 años, hijo del dueño de la casa, a quien señalaron como el culpable de haber iniciado el fuego. Marcelo, su padre, contó a Telemundo que había discutido con su hijo, que padece esquizofrenia y es adicto a la pasta base, luego de que trajera a la casa una bicicleta robada y le exigiera 200 pesos para poder comprar droga. El día de ayer concurre mi hijo, que va y viene, que es adicto a la droga, a pedirme 200 pesos. Yo soy vendedor ambulante y no se está vendiendo nada. Agarré y le dije que no tenía los 200 pesos. Me empezó a agarrar a puñetazo como tantas otras veces, y agarra y me dice, ahora vas a ver. El joven se fue, pero minutos después regresó con querosén propuesto a incendiar la vivienda. Con un encendedor y querosén rocé un somier. Y traté de apagarlo y no pude apagarlo. Saco el somier para afuera y me empuja entre las llamas. Tengo toda la espalda quemada, todo, y no pude apagarlo, y se prendió todo fuego. La policía detuvo al joven, pero horas más tarde la fiscal de violencia doméstica, Silvia Lovesio, lo dejó en libertad con medidas cautelares de prohibición de acercamiento mientras se investiga el caso. Lovesio se negó a dar detalles sobre esa resolución porque dijo que todavía el caso está bajo investigación. El padre teme que su hijo vuelva a la casa para matarlo. Yo le pregunto a la señora jueza, a la señora fiscal, señor juez, señor fiscal, que si él a mí me mata, hoy o mañana, si tienen conciencia, se van a acordar de esta cara. Porque él me dijo, yo salvo y te mato. Me lo dijo, salvo y te mato. Esa es la justicia que tenemos en este país, ¿eh? La familia perdió todo en el incendio, además de efectos personales, la mercadería que comercializan como vendedores ambulantes. Piden ayuda a la Intendencia de Montevideo para levantar los escombros de la casa que fue consumida por el fuego, pero también donaciones de particulares para volver a empezar. Por cualquier colaboración, comunicarse al 096 80 89 80. Vamos a cambiar ahora de tema, hablemos del caso Astesiano, porque la fiscal Gabriela Fossati le envió una carta al fiscal de Corte Juan Gómez expresándole su malestar por las críticas que ha recibido su gestión en esta investigación. La carta que publica este viernes el periodista Leonardo Abercor en El Observador, la fiscal Gabriela Fossati le responde a Juan Gómez, quien habló de una regla no escrita respecto a mantenerlo informado en casos importantes.
Gómez dio a entender que Fossati le debió informar que llegaría a un acuerdo con el ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano. La fiscal dice no tener conocimiento de esa regla, pero asegura que siempre mantuvo informado a Gómez y que incluso le propuso estar presente cuando se realizó la pericia del teléfono del presidente Luis Lacalle Pou. Agrega que en un primer momento el fiscal de corte aceptó, pero luego descartó en el entendido de que podía no ser comprendido. En la pericia que se realizó en diciembre, estuvieron presentes el presidente de la República y el ministro Heber. En su carta, Fossati reclama que las críticas a su función le sean hechas en forma personal y no a través de los medios de comunicación. También responde a las manifestaciones que Gómez realizó respecto al apoyo que se le ha brindado. Dice Fossati que no es cierto que no haya aprovechado los recursos que le ofrecieron. Relata que se valió del apoyo de la Unidad de Asuntos Internacionales de Fiscalía y de la Unidad de Contexto. Sin embargo, señala que hace 2 semanas pidió a Gómez que designara a alguien que pudiera suplir a una fiscal adscripta de su equipo que está de licencia médica y que el fiscal de corte aún no respondió a su pedido. También manifiesta que reiteradas veces solicitó que no se le asignaran nuevos casos a su fiscalía, pero desde que se iniciaron las investigaciones se han asignado más de 150 investigaciones. Los fiscales necesitamos tiempo para preparar nuestros casos, no que nos digan cómo hacerlo, dice Fossati en la carta. En lo que tiene que ver con el Frente Amplio, la mesa política recibió a Gustavo Leal, quien dio sus explicaciones del por qué se reunió con el padre de Alejandro Astesiano. Algunos de los sectores cuestionaron este encuentro por considerarlo inconveniente. La discusión duró más de 3 horas y concentró a gran parte del plenario nacional en la huella de Sereñi. El protagonista del debate de la mesa política del Frente Amplio fue Gustavo Leal, quien visitó a los padres de Alejandro Astesiano y terminó como indagado a la causa que investiga la fiscal Gabriela Fossati. Según informó Montevideo Portal y confirmó Telenoche, el ex jerarca del Ministerio del Interior y actual asesor en seguridad se sentó frente a sus compañeros y brindó breves explicaciones en 10 minutos de oratoria. De forma unánime, los sectores del Frente Amplio condenaron la visita de Leal y cuestionaron al también sociólogo por no consultar al partido antes de la visita. El error es político, no dejamos de juzgarlo como hombre político, como referente público, y ahí comete un error. La inconveniencia de la visita fue compartida por todos. Sin embargo, el Partido Socialista y el Partido por la Victoria del Pueblo fueron los que propusieron medidas más duras. Ellos sugirieron que Leal hiciera una autocrítica y se alejara de los ámbitos de la coalición de izquierda donde es referente. Él representa al Frente Amplio la Comisión Interpartidaria de Seguridad convocada por el Ministerio del Interior y participa en el programa El Frente Amplio Te Escucha, donde se realizan recorridas por todo el país. Damos una señal absolutamente independiente, sin participación colectiva, e hicimos centro este miércoles en la mesa política que se estaba destruyendo con las acciones políticas individuales una construcción colectiva. En el encuentro también se cuestionó al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien respaldó a Leal sin consultarlo con el partido. El día que un político no puede hablar con un ciudadano libremente, es el fin de la política. Mientras tanto, y en el oficialismo, el directorio del Partido Nacional espera reunirse la próxima semana con Pereira para escuchar las explicaciones sobre el episodio. Leal declarará el martes que viene en Fiscalía. Hablemos ahora del exministro de Ambiente, Adrián Peña, quien renunció por el polémico caso del título universitario. Bueno, la Comisión de Ética del Partido Colorado dio su resolución en las últimas horas, consideró este episodio como una conducta inapropiada y censurable. La resolución no es menor. No se limita a una resolución concreta de aplicarle una sanción, sino tratar de demostrar lo que significa la mentira en política. La comisión sugirió, por un lado, declarar censurable la conducta del exministro que dice es inapropiada y no esperable dada su trayectoria. Y que afecta la credibilidad y la transparencia.
Entonces ahí está lo fuerte de la declaración. Y por otro lado sugirió el apercibimiento. Se le advierte lo que ha significado este acto de mentira y por tanto tiene que redoblar su sentido de responsabilidad y no volver a cometer estos tremendos errores. Así que lo que se maneja como sanción del apercibimiento, nosotros no lo tomamos como que eso fue la resolución fundamental. Lo tomamos como una advertencia que le hacemos para su futuro político. La resolución fue enviada al secretario general Julio María Sanguinetti, quien ya la distribuyó a los integrantes del comité ejecutivo. El lunes tomarán una definición. Señores, una abogada a través de su cuenta de Twitter definió como primate al presidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay. Esto motivó que el fiscal Fernando Romano actuara de oficio y la citara para la semana próxima. El fiscal había pronunciado su postura contraria a la creación de un triunvirato que esté al frente de la Fiscalía. Tras esto, la abogada Graciela Mendoza escribió en Twitter que si el primate se opone, el triunvirato es el camino correcto. Ante esto, el fiscal se defendió y escribió que no sé por qué me dicen primate si hace 7 millones de años que evolucionamos. En un intento de aclarar sus dichos, la abogada tuiteó a continuación la definición de primate. Origen biológico que comprende los prosimios, monos y simios, entre ellos los seres humanos. En comparación con otros mamíferos, tienen el cerebro más grande, así como una mayor dependencia de la visión que permite la percepción de la profundidad, escribió. En febrero del año pasado, William Rosa también fue agraviado a través de distintas cuentas de Twitter y sufrió insultos racistas y discriminación. Ahora la abogada deberá comparecer ante el fiscal de flagrancia de 9º turno, Fernando Romano, que comenzó a actuar de oficio en el tema por un posible delito de odio y discriminación. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, señaló que la sequía hizo desacelerar lo que es la economía y ya hizo una primera evaluación de las pérdidas que se vienen generando. Habló de 1.200 millones de dólares. En la inauguración de la Expo Durazno 2023, el secretario de la Presidencia dijo que la sequía contribuyó a desacelerar la economía a fines del año pasado y lo sigue haciendo ahora. Delgado señaló que hay pocas cosas más desoladoras que ver una sequía en el campo. Hacíamos con el ministro una cuenta rápida sobre el costo de la sequía. Seguramente no baje de los 1.200 millones de dólares hasta el momento. Eso sin contar del todo la mengua en los rendimientos de los cultivos que sobrevivieron, sin contar, previniendo del todo cuáles son los porcentajes de preñez, que todavía no se saben, porque esto va a repercutir dentro de 2 años quizá con 350 o 400 mil terneros menos, y sin contar, entre otras cosas, un costo de oportunidad en muchos de los rubros que ya se perdió. Ante este déficit hídrico, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, dijo que habrá más recursos para el sector agropecuario. En la apertura de la Expo Durazno 2023, la ministra Azucena Arbeleche enumeró algunas medidas que se han adoptado para el sector agropecuario, como préstamos con garantía estatal, microcréditos y la postergación de pagos del BPS y de deudas bancarias. Agregó que otras medidas serán anunciadas pronto. A nivel de los impuestos, lo que se paga la DGI, me estoy refiriendo a los anticipos de IRAE y del impuesto al patrimonio. También hemos hecho un corrimiento de 30 días y estamos trabajando conjuntamente con la cartera de ganadería para que se puedan los siguientes anticipos en lo que queda del ejercicio fiscal hasta junio, se puedan pagar todos al final del ejercicio. Estas medidas son nuevas, no las requieren ley, estamos trabajando en ese proyecto de ley. El ministro de Ganadería dijo que la situación es muy compleja porque no hay humedad suficiente para sembrar, están afectados los cultivos, las pasturas de invierno, todo está seco y la evaluación de las pérdidas cambia día a día. Evidentemente que vamos a tener una situación forrajera muy comprometida, ya tendríamos que estar en pleno proceso de siembra, no hay humedad suficiente para que las máquinas puedan sembrar. Entonces, todo esto es muy dinámico y cada semana que pasa
Es otra evaluación que hay que hacer y otra proyección respecto de las pérdidas, los daños, pero también cuáles son las medidas de mitigación que tenemos que tomar en forma conjunta. Y veamos ahora otros impactos de lo que es la sequía. A pocos días del comienzo de clases hay unas 15 escuelas que no tienen agua en el departamento de Cerro Largo. En realidad nosotros durante todo el año abastecemos a varias escuelas y bueno, ahora ya previo a lo que va a ser el inicio de las clases, nos pusimos en contacto con primaria para ir organizando todo el trabajo. Nos hemos comunicado con algunos municipios, ya sea las escuelas que pertenecen a ese municipio, para que bueno, ellos lo puedan abastecer. En algunos casos han podido, en otros casos no, y bueno, requiere de la asistencia del SECOED, pero de todas maneras sabemos que dentro de la información que nos pasó primaria hay algunas que nos está faltando, que sabemos que en algún momento nos van a pedir asistencia también. Desde primaria se informó que son 15 las escuelas rurales que al momento no contaban con agua en la previa al comienzo del año lectivo. La capacidad que nosotros tenemos de transporte varía dependiendo del equipo, uno es de 4.000 litros y el otro 4.500. Hay algunas que realmente quedan muy lejos de acá de la ciudad de Melo, por eso si pertenecen a un municipio apelamos a la ayuda de los municipios. Si, como nos ha pasado en algún caso, de que la logística que tiene el municipio no permite llegar, como por ejemplo el camión muy grande que no permite entrar al predio, entonces bueno, ahí nosotros que tenemos un camión más chico, más ágil, lo abastecemos desde acá. Señores, el sector exportador manifestó su preocupación por lo que es la baja cotización del dólar y también el efecto de la sequía. En esta jornada se reunieron con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. El primer semestre del año pasado fue muy bueno y el segundo no tanto. De hecho, desde septiembre venimos con caídas en las exportaciones. ¿Qué esperar para este año? Las autoridades advierten los impactos de la sequía en el sector agroexportador. La ganadería obviamente se va a ver impactada, vamos a ver cómo siguen los próximos meses, pero va a haber una reducción de las cabezas faenadas, va a haber una reducción de los volúmenes. Vamos a ver qué pasa con los precios, porque eso también depende mucho, con la noticia de ayer, como decía, la vaca loca de Brasil, hay que ver eso cómo puede impactar en el corto plazo, y lo que vamos a ver este año va a ser un año bastante más complejo. Igual hay que tener en cuenta que acá no solamente depende de los factores internos, que obviamente la seca va a afectar, el nivel de competitividad del país afecta, pero también hay que ver qué va a pasar en el mundo, qué va a pasar en China, qué va a pasar en Europa, Estados Unidos, en la región. Tiene muchos componentes, pero va a ser difícil tener un año como fue el 2022, muy difícil. Hablando precisamente de lo que es la cotización de la divisa estadounidense, el Ministerio de Economía y Finanzas quiere que demandantes de dólares compren en lo que es el mercado. La caída del dólar es una preocupación de sectores exportadores que afirman haber perdido rentabilidad. La ministra dijo que el gobierno busca que los grandes demandantes, como empresas públicas y la tesorería, pasen por el mercado. De esa forma se puede responder a la alta oferta de dólares, producto de las exportaciones y el turismo. Por otra parte, no solamente importa, siempre digo, el dólar, el tipo de cambio, sino que además de la preocupación por el nivel del dólar, está el nivel del tipo de cambio real, que tiene que ver con aspectos ya más estructurales de competitividad. Una entrevista a la directora de Política Económica del Ministerio de Economía generó molestia en gremiales del agro. Marcela Bención dijo al país que la mayoría de los empresarios no contratan seguros de coberturas cambiarias que les permitirían resguardarse ante los riesgos con el precio del dólar porque prefieren especular. La palabra especular se refería a no cerrar posiciones en dólares, digamos, y en ningún caso se refería, hizo la observación con una connotación negativa. Cotizaciones de cierre de las principales monedas. Dólar 37.70 la compra, 40.20 a la venta. Euro 38.81, 43.62. Real 7 pesos y 8.80. Peso argentino 0.05, 0.35. Unidad indexada 5.6438. Unidad reajustable 1.501,26.
Nos vamos a ir a una primera pausa. Hablábamos recién de la sequía, del déficit hídrico, y en esta jornada se han registrado varias advertencias meteorológicas que tienen que ver con las precipitaciones y con las lluvias. A esta hora de la noche hay una doble advertencia, nivel naranja y nivel amarillo para el norte del país. El INUMED acaba de actualizarla hace minutos nada más a los departamentos de Artigas, fundamentalmente, el norte de Rivera y también el norte del departamento de Salto, ya ahí con nivel amarillo. Se está previendo tormentas intensas, tormentas fuertes, y esta advertencia está vigente hasta las 0:30 de la jornada de este sábado. Les proponemos hacer una primera pausa en esta edición central. Venimos enseguida con el deporte, lo que dejó el debut de Deportivo Maldonado en la Libertadores. Uruguay ya no puede avanzar ni tener esperanzas en lo que es el Mundial de Básquetbol. Perdió en la pasada jornada frente a los Estados Unidos en el Antel Arena. Y en esta jornada se cumple un año de lo que fue la invasión rusa a Ucrania. También vamos a venir con esta información. Seguimos en instantes. ¿Es posible que te aprueben un préstamo en lo que demorás en regar una plantita? Veamos. Lo pedís, le pones agüita y sí. ¿Ves? Ya lo tenés. En Crédito Amigo es así de rápido. Pedí 45.000 pesos en 18 cuotas de 4.769 y retiralos en cualquier hábitat o red pago del país. Sin papeles, sin trámites y en 3 segundos. Llamanos, mandanos un WhatsApp o entra en nuestra web. ¿Necesitas efectivo? Pedíselo a Crédito Amigo. Los que escriben la historia del futuro son los educadores, y ellos marcarán la vida de las futuras generaciones. Si tu vocación es ser un educador del siglo XXI, te ofrecemos la formación profesional pensada para los nuevos desafíos. Inscripciones abiertas 2023 para las carreras de maestro en educación primaria, maestro de primera infancia, técnico acompañante pedagógico y licenciatura en educación. ¿Querés ser parte del futuro? Te esperamos. Instituto Universitario Elbio Fernández. La educación del futuro. Informate por el 2901-1254. Cuando todo comenzó, te invité a celebrar por los sueños que acababas de alcanzar. Cuando todo comenzó, compartimos un faisán y ese día creció nuestra amistad. Aquí en Uruguay el vino es faisán. Nos encanta divertirnos y salir a disfrutar. Aquí en Uruguay el vino es faisán. Quiero siempre tu alegría, quiero siempre tu amistad. Aquí en Uruguay el vino es faisán. Un buen amigo en tu mesa. La Universidad de la Empresa te abre oportunidades en el mundo laboral, con el respaldo de nuevas tecnologías, nuevos desafíos y nuevas exigencias. Universidad de la Empresa, en Montevideo, Colonia y Punta del Este. Inscripciones 2023, con bonificaciones especiales. Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. info@ude.edu.uy. En 1979 nacía un lugar donde se reunirían generaciones, convocados por la música, los amigos y los buenos momentos. Un lugar con una magia única. Por más de 30 años, los veranos no serían los mismos. De diciembre a marzo, la barra vivía las mágicas noches en un vaivén incesante de turistas de todo el país que formarían parte de una historia inolvidable. En 2012 hicimos una pausa. 11 años después, se despierta el gigante. Vuelve el templo de la diversión. Vuelve el verano. Vuelve Sabeiro. Para escribir nuevas historias. Bienvenido, verano 2023. Vinculate con los demás y crea experiencias. Enfrentá el conocimiento con nuevas ideas. Abrite al mundo para llegar todavía más lejos. En 2023, empezá tu carrera en una universidad pública, gratuita y en el interior del país. Encontrate en la Universidad Tecnológica. Preinscribite en descubrí.utec.edu.uy.
Arrancá el año con el Plus de En la Mano. Retira tu préstamo en todas las redes de cobranzas del país con el Plus de llevarte hasta 3.000 pesos de regalo para comprar en Tata, Vas o Multiahorro Hogar. Para los útiles, comestibles o lo que quieras, el Plus te lo da En la Mano. Solicita tu préstamo al WhatsApp 091-866-565 mencionando el Plus de En la Mano o entra en www.enlamano.com.uy. Son miles y miles de personas que volvieron a vivir gracias a los grupos éxito. Yo entre ellas. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Adelgazaronline.com. Señores, se inicia una nueva fecha de la apertura y Defensor Sporting recibe en el Francini a Peñarol este sábado. El estadio Luis Francini está pronto. Defensor Sporting también. Realmente ya el equipo ya está del miércoles, del jueves. Ahora vamos a hacer un repaso de algo táctico, pero no tenemos más dudas. El entorno va a estar espectacular, el entorno que uno siempre quiere, jugar a cancha llena, sobre todo con lo que significa también el rival que vamos a tener, que viene primero, así que esperemos que sea un partido muy atractivo. En busca de continuar por la senda del triunfo, los violetas reciben en su estadio a Peñarol. Es la idea, el otro día lo pudimos hacer contra la Luz, que hacía unos cuantos partidos no podíamos ganar acá, así que la idea es esa, seguir por esta racha positiva en nuestra casa. Marcelo Méndez ya estudió al equipo aurinegro. Bueno, tiene un plantel de mucha riqueza individual, mucha jerarquía, que ha supido resolver los partidos por momentos del juego asociativo, por otros momentos de esa jerarquía individual. Y bueno, nosotros también estamos en ese proceso de rearmado de grupo. Nos ha costado, creo que a todos los equipos, por eso hay tanta irregularidad, salvo Peñarol que lo ha conseguido en resultado, pero creo que también no tanto en juego. La motivación del cuerpo técnico y el plantel está clarísima. No, la motivación nuestra es llevar la camiseta de Defensor. Obviamente, como te digo, el entorno lo va a ayudar, porque va a estar la cancha llena, porque enfrentamos al rival que va primero, que viene invicto, así que, pero la motivación nuestra está en Defensor. Deportivo Maldonado debutó ante Fortaleza por la Copa Libertadores. Al Depor le anularon un gol polémico. Deportivo Maldonado y Fortaleza empataron en la ida por la fase 2 de Copa Libertadores de América. Con un marco de público muy bueno, el campus de Maldonado se vistió de gala para el debut absoluto del equipo fernandino en la máxima competición de América. En la primera parte, Depor tuvo la chance de convertir, pero el VAR entendió que Spinelli estaba adelantado cuando Facundo Piris ponía la pelota dentro del área y Hernán Toledo definía. Una jugada realmente fina donde quedan algunas dudas del momento donde se congela la imagen para trazar las líneas y si la pelota estaba saliendo. En la segunda parte la visita tuvo alguna jugada como para ponerse en ventaja, como este tiro libre de Tomás Pochettino que se fue afuera. Una llave que queda abierta y se definirá el próximo jueves en el estadio Alcides Santos de la ciudad de Fortaleza. Les comentábamos más temprano, Uruguay en básquetbol perdió ante Estados Unidos en el Antel Arena y con ese encuentro perdió también la chance de poder ir al Mundial. Y finalmente Estados Unidos le ganó a Uruguay. Nos vamos ahora al panorama internacional porque Ucrania prometió ganar la guerra contra Rusia al cumplirse hoy un año del conflicto. Ucrania prometió este 24 de febrero la victoria contra Rusia y aseguró que prepara una nueva contraofensiva en el primer aniversario de la invasión. La victoria de Ucrania en la guerra contra Rusia será inevitable si los países occidentales que ya empezaron a entregar tanques pesados mantienen su ayuda, afirmó el presidente Volodymyr Zelensky, y calificó a las ciudades escenario de presuntos crímenes de guerra rusos como Bucha, Irpin y Mariupol de capitales de la invencibilidad.
El principal resultado es que hemos resistido, no hemos sido derrotados y haremos todo lo necesario para lograr la victoria este año. Actualmente, numerosas ciudades ucranianas están en ruinas, una parte del país vive bajo ocupación rusa y según estimaciones occidentales, el balance de muertos y heridos en cada bando supera los 150.000. Durante el primer aniversario del conflicto armado más largo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Zelensky aseguró que su país ha inspirado y unido al mundo. Ucrania ha sorprendido al mundo, Ucrania ha inspirado al mundo, Ucrania ha unido al mundo. Hay miles de palabras que lo prueban, pero alcanza con decir unas pocas. Mientras tanto, se multiplican las muestras internacionales de apoyo a Kiev y de firmeza contra Moscú. Desde el comienzo de su brutal guerra, Putin no ha logrado ni uno solo de sus objetivos estratégicos. En lugar de dividir a la Unión Europea, nos encuentra unidos y decididos a permanecer junto a Ucrania todo el tiempo que haga falta. Deutschland steht fest an der Seite der Ukraine. Heute und en Zukunft. Alemania está firmemente al lado de Ucrania, hoy y en el futuro, porque no son nuestras entregas de armas las que prolongan la guerra. Cuanto antes se dé cuenta el presidente de Rusia que no logrará su objetivo imperialista, mayores serán las posibilidades de un pronto fin de la guerra. Putin lo tiene en sus manos, él puede poner fin a esta guerra. Kann diesen Krieg beenden. Por su parte, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Rusia en sectores como la banca y la industria de defensa para limitar el acceso de Moscú a tecnología estratégica como los semiconductores. Señores, este conflicto ha generado miles de muertos y millones de desplazados. Algunos huyeron de la guerra y otros se quedaron allí en el país, en Ucrania. Vamos a compartir algunos testimonios. La invasión rusa a Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022, ha dejado miles de muertos y ha cambiado la vida de millones de personas. Muchos ucranianos huyeron de la guerra rumbo a países vecinos, mientras que otros tantos se quedaron. Sergi Osachuk, de 50 años, era entonces gobernador de la región de Chernivtsi, en el oeste del país. Soy oficial de reserva del ejército ucraniano y comprendí que tarde o temprano formaría parte de los defensores de nuestra libertad. Durante los primeros 6 meses organicé la movilización de todos los recursos del distrito de Chernivtsi y cada día llamaba a los ciudadanos a que se alistaran en las Fuerzas Armadas. Cuando su mandato terminó en julio, no dudó en unirse al ejército. Actualmente es teniente coronel en el cuerpo de los guardias fronterizos y se encuentra en el corazón de los enfrentamientos en el este de Ucrania, epicentro de la guerra. Dice que seguirá con el uniforme puesto el tiempo que haga falta. Por su parte, Andriy Yeryomenko es descendiente de una larga estirpe de maquinistas ucranianos. Recuerda muy bien los primeros días de la invasión, cuando evacuó junto a su equipo a miles de habitantes de la capital Kiev. Apagábamos las luces por completo, cerrábamos las cortinas, apagábamos las señales de cola. En principio está prohibido por razones de seguridad, pero ¿qué clase de seguridad hay cuando nos están sobrevolando aviones enemigos? Éramos un blanco móvil, un tren que pasa y brilla como un árbol de Navidad es un blanco fácil. Muy criticada antes de la guerra, la gestora ferroviaria continuó funcionando bajo las bombas y permitió evacuar a millones de personas. Ahora, muchos compatriotas consideran a los maquinistas los héroes del ferrocarril. Para Katerina Musienko, la invasión desató un conflicto también interno. Oriunda de la ciudad portuaria de Odessa en el sur, antes de la guerra hablaba únicamente ruso e incluso despreciaba a aquellos que preferían el ucraniano o la mezcla de ambos idiomas. Antes de la invasión a gran escala, yo hablaba ruso y era una rusohablante bastante agresiva. Por principio, siempre hablaba a los ucranianos en ruso. Decía, estas son unas narrativas estúpidas, y ahora entiendo lo equivocada que estaba. Solo cuando el presidente Volodymyr Zelensky apareció en televisión para declarar la ley marcial, entendió que era verdad. Luego, en marzo, su abuelo murió en un nuevo ataque ruso sobre Odessa. Como mataron a un familiar mío, mi punto de vista cambió radicalmente en un solo día. Ya no quería oír excusas, me daba igual. Del mismo modo que era una rusófona radical, me convertí en una defensora radical de la lengua ucraniana, sin concesiones, de forma irrevocable. Musienko lanzó incluso una ONG para proteger la lengua ucraniana luego de la invasión rusa.
Hay un actor que se ha mantenido al margen prácticamente durante todo este año y es una potencia mundial. Hablamos de China, que en las últimas horas instó tanto a Rusia como a Ucrania a volver a la mesa de negociación. Además advirtió que las armas nucleares no deben utilizarse en este conflicto. China publicó este viernes un documento de 12 puntos para una solución política con el que busca reanudar las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Pekín advirtió además que las armas nucleares no deben usarse en este conflicto, días después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara la suspensión de su participación en un tratado de desarme nuclear con Estados Unidos. La cuestión de Ucrania tiene un trasfondo histórico complejo. China adopta una posición justa y objetiva al respecto y nos hemos comprometido a promover las conversaciones de paz. Estamos del